una tierra en sentido terrenal, ¿ok? Y que de la misma manera, lógicamente, como eso es una sombra, recordemos que en la primera administración del pacto tenemos una sombra, y precisamente todas esas cosas apuntan a nuestra realidad como creyentes, a nuestra realidad en la nueva vida que tenemos en Cristo. Es decir, que de la misma manera en que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, nosotros también vamos a entrar a la tierra prometida. Vamos a ese cielo nuevo y a esa ¿qué? Y a esa tierra. Ya fue recuperado aquello que Adán perdió. Ahora estamos a espera de que el último elegido se convierta. Y en nuestra peregrinación no solamente estamos ascendiendo, sino que también a la luz de lo que fue anunciado hoy en la escuela dominical, como iglesia y como peregrino, se nos han dado las llaves, ¿verdad? Y en ese dar las llaves, tenemos la tarea también de recordar y de hablar y de transmitir las promesas de Dios. El Salmo 132 es un salmo que lógicamente, como sombra, nos está diciendo que nuestro caminar es, y nuestro punto de llegada es el cielo. Vamos a leer el versículo 1. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Acuérdate. Esa es una palabra hebrea que cuando uno la analiza, la palabra acuérdate está muy relacionada con el pacto. Dios se acuerda de aquellas cosas que ha prometido. Dios no se acuerda de las cosas que tú quieres que Él se acuerde. ¿Ok? Nosotros estamos y vivimos para hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Y la voluntad de Dios está plasmada ¿dónde? En su palabra. Y realmente el desarrollo de toda la palabra de Dios no es más que el desarrollo del pacto de Dios, el desarrollo de lo que Él ha prometido. Y nosotros sabemos que Él hizo promesas. Hizo una promesa desde Abraham, ¿verdad? Y en Abraham iban a ser benditas y bendecidas todas las ¿qué? Todas las familias de la tierra. Pero Abraham también iba a hacer bendición ¿a quién? A todas las naciones. Y eso no lo podemos perder de vista. Entonces fíjate que el Salmo 132 comienza diciendo acuérdate. Es decir, Señor, yo te pido, esto es una oración. Se dice que el Salmo 132 fue escrito por Salomón. Se dice, es decir, no hay un autor, pero todo el contexto está relacionado ¿con qué? Con la dedicación del templo, que se encuentra en Crónicas, cuando precisamente la gloria de Dios descendió, cuando precisamente en manos del hijo de David, Salomón, fue diseñado, fue construido ¿el qué? El templo. Y a la luz precisamente de esa dedicación, y a la luz de esa construcción del templo, y a la luz de la oración que Salomón hizo en el templo, es que deriva también este salmo. Y la estructura de este salmo, lógicamente, ya creo que hicimos una división, nos vamos del versículo 1 al versículo 7, y ahí nosotros miramos precisamente el juramento que David hace a Dios, lógicamente fundamentado en lo que Dios había establecido en el ¿qué? En el pacto. Luego del versículo 8 al versículo 10 tenemos unas palabras que guardan relación y que lógicamente son tomadas de Segunda de Crónicas en la dedicación del templo. Es decir, algo específico que Salomón dijo en el momento en que el templo fue dedicado y que ahora es colocado ¿dónde? En el Salmo 132. Y posteriormente tenemos del versículo 11 al versículo 18 la promesa de Dios. Dios prometió precisamente, Dios hizo una promesa, y eso es lo que nosotros vamos precisamente también a analizar. Entonces ya en el versículo 1 ya nosotros con la palabra acuérdate se deja claro de que David, todo lo que David va a decir, todo lo que David va a expresar guarda relación con el pacto que Dios estableció, un pacto que se estableció lógicamente cuando se da la promesa en Génesis 3:16 y que se amplifica de una manera significativa con quién, con el padre de la fe. ¿El padre quién? Abraham. Entonces, acuérdate, oh Jehová, ¿de quién? De David y de toda su aflicción. Si fue escrito por Salomón, diría, acuérdate, oh Jehová, de mi padre David y de toda su ¿qué? Su aflicción. Si nosotros miramos la vida de David, ¿fue una vida fácil? No. La vida de David fue una vida, como describe el Salmo, de aflicción. ¿Okay? Podríamos decir que David no vivió ni siquiera una juventud, por así decirlo, normal a lo que un joven de la edad de él podía vivir.
porque desde temprana edad el Señor lo llamó a ser rey. Y eso causó, lógicamente, el rechazo primeramente de quién. ¿De quién? De su familia. Es decir, del núcleo más cercano. Y de allí, como decimos aquí en la conta, pare de contar. ¿Ok? Luego la persecución con Saúl, que no duró días, fueron años, esa persecución. Y luego cuando él ya, lógicamente, es rey, para tomar el reinado total de Israel, le tomó 7 años y medio. Entonces, aquí Salomón está expresando, acuérdate, oh Jehová, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Y recordemos algo, David, como el hombre conforme al corazón de Dios, un tipo de Cristo. Y en David precisamente también se está tipificando. ¿Qué se tipifica en David? ¿Qué se está mostrando en David como sombra? Todas las aflicciones y sufrimientos que también iba a pasar, ¿quién? Nuestro Señor. Así como David fue rechazado, ¿quién fue rechazado? Inclusive por sus propios hermanos. ¿Quién fue rechazado por su propio pueblo? ¿Quién fue rechazado? El Señor Jesús. David es un tipo de Cristo. Y eso es lo que precisamente cuando Salomón está exponiendo esta oración, cuando Salomón se está acercando a Dios, cuando Salomón precisamente siendo inspirado por el Espíritu Santo para que los peregrinos lógicamente también nos encaucemos y nos encaminemos, y aquí precisamente también se nos está dando una enseñanza clara de cómo debemos orar. Y la oración, y hoy creo que el hermano Leonardo decía algo fundamental: a veces oramos mal. A veces no pedimos conforme a la voluntad de Dios, porque es que a nosotros se nos olvida algo. Se nos olvida primeramente que somos peregrinos, y se nos olvida también que nosotros hacemos parte de un reino. Es decir, que nuestras oraciones deben ser en términos y deben estar fundamentadas en las promesas de Dios en relación al reino. Cuando ore, pregúntese. Cuando haga una petición, pregúntese si lo que usted está pidiendo, si lo que usted está suplicando extiende el reino de Dios. Pregúntese eso, pregúntese. Cuando usted ora por su salud, ¿por qué ora por su salud? No, pastor, porque yo necesito estar bien. ¿Pero para qué necesitas estar bien? Cuando Salomón estaba orando, cuando Salomón lógicamente fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para escribir este salmo, él estaba orando a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la promesa de Dios. Él no estaba pidiendo algo para sí mismo. Y hay algo bien interesante, y eso lo van a estudiar ustedes en casa. Cuando precisamente Dios le dice a Salomón: pídeme lo que tú quieras, lo que tú quieras. Salomón no pidió en términos de lo que a él podría beneficiarle. Él pidió conforme a la voluntad de Dios y al llamado que Dios había hecho en la vida de él. Él era un ¿qué? Un rey. ¿Y qué necesitaba él como rey? ¿Qué necesitaba? Sabiduría para gobernar al pueblo, no de él, sino al pueblo de quién? ¿Sí entendemos? Entonces, cuando usted pide salud ¿para qué? Para promover el reino de Cristo. No quiere estar enfermo, no quiere estar postrado, porque usted tiene el deseo de ¿qué? De predicar la palabra. Aquí, este mensaje precisamente está centrado, y a través de Salomón, Dios nos está diciendo que nosotros debemos estar siempre mirando como peregrinos. Nosotros debemos estar mirando y orando a la luz del pacto. A la luz del pacto. De hecho, nosotros somos una iglesia reformada. ¿Y por qué nos distinguimos como iglesia reformada? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros como iglesia reformada? El pacto. El pacto es el tema central. El pacto es el tema que se desarrolla en toda la Escritura. Y el pacto es el tema que va a estar sonando una y otra vez. Entonces, versículo 2. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Esta expresión fuerte de Jacob la referenciamos en Génesis 49:24. Vamos a leerla. Un hermano que la lee. Aparece por primera vez en Génesis 49:24. Y fíjate que es la expresión que el Espíritu Santo de Dios usa. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. O sea, David hizo una promesa. David juró a quién? Juró a Dios. Pero cuando juró a Dios, usó ¿qué nombre? ¿El fuerte de qué? De Jacob. ¿Algún hermano que lo tenga, por favor, que lo lea? Pero su arco permanecerá firme y
sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. ¿Por qué el arco permaneció firme? ¿Y por qué es la segunda cosa que menciona? ¿Por qué sus manos fueron ágiles? ¿Por qué? ¿Por qué? Por las manos del poderoso. Porque estuvo guiando siempre a Jacob. ¿Quién estuvo guiando a Jacob? El fuerte, el Dios valiente, el Dios guerrero. Y ese es el que está citando en estos momentos y es el que he citado en esta oración. De hecho, cuando nosotros oramos, nosotros a veces siempre decimos, lógico, Señor, pero también Dios se ha revelado con diferentes nombres, los cuales también es deber nuestro como creyentes conocer a Dios en todo el sentido de la palabra. Porque un solo nombre no contiene a Dios. Recordemos que Dios es infinito. Entonces, cuando acá el versículo 2 dice de cómo juró a Jehová y prometió a quién, Dios, para David, Dios, ¿quién era? Dios era el fuerte de quién? De Jacob. Para David, así de la misma manera como Dios dirigió la vida de quién? De Jacob. Como Dios condujo a Jacob, como Dios fortaleció a Jacob, como Dios le dio manos ágiles a Jacob y un brazo y un arco bien tendido a Jacob, de la misma manera, él jura por ese Dios y él espera, en ese juramento que David le hizo, él espera que así como su padre fue guiado por ese Dios fuerte de Jacob, de la misma manera Salomón iba a ser guiado. Y no solamente Salomón, sino que cada peregrino que se arraiga y que se fundamenta en esta palabra, también su vida tiene que estar arraigada en el ¿qué? En el fuerte de Jacob. Tenemos un Dios guerrero, tenemos un Dios que guía, tenemos un Dios que precisamente hace que nosotros somos inútiles, pero como decía el himno de hoy, Dios nos hace ¿qué? Útiles cuando estamos al servicio de Él. No tenemos nada que darle al Señor, pero cuando el Señor utiliza nuestras manos, nos hace siervos inútiles porque terminamos haciendo su voluntad. Entonces, ¿qué fue lo que prometió? ¿Qué fue lo que juró David? Vamos al versículo 3. No entraré en la morada de mi casa. Recordemos que David, ¿quién era? ¿Quién era David? Rey. O sea, que la casa de David era el palacio. Y él hizo una promesa que no iba a entrar a su casa. Lógico, esto es una metáfora, él sí entraba a su casa. Aquí lo que está develando es el corazón de David. Aquí lo que se está develando es la preocupación de David. Aquí se está develando precisamente cuál debe ser el deseo y hacia dónde debe estar enfocado el corazón. Él era el rey y como rey tenía un palacio. En el palacio, como rey, había lujos. Y no solo eso, sino que también habla del lecho, su cama. Pero su cama no era cualquier cama, la cama de él estaba sobre un ¿qué? Sobre un estrado. O sea que la cama de él era digna de un ¿qué? De un rey. Sin embargo, él como rey entraba a un palacio, tenía una cama lujosa, tenía una cama sobre un estrado, tenía un lecho único que lo diferenciaba de los demás lechos. Sin embargo, como dice en los versículos, el versículo 5, en el cual nos vamos a centrar hasta que haya lugar para él. La prioridad de David, ¿cuál era? ¿Cuál era la prioridad de David? El Señor. La prioridad de David era la presencia del Señor. De hecho, leamos el Salmo 84 y vamos a comparar si nosotros como peregrinos, nosotros podemos declarar esa palabra. ¿Qué dice el Salmo 84? Alguien que lo lea. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Hasta ahí. ¿Cuán qué? Preciosas. ¿Son tus qué? Moradas. El salmista está allí, inspirado por el Espíritu Santo, está mostrando cuál es la prioridad. Cada salmo devela lo que hay en el corazón, lo que hay en el corazón del salmista. Y la morada, él anhelaba la morada, él anhelaba la casa del Señor. Hoy es un día en que nosotros, desde el día de ayer, deberíamos estar ¿qué? Anhelando. Sabemos que la iglesia no es el espacio físico, la iglesia somos cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Pero el estar reunidos, lógicamente, y el congregarnos, precisamente en estos momentos,
el congregarnos y el anhelo de estar congregados, nosotros deberíamos estar expresando lo que dice el Salmo 84. Sigue leyendo. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ajá. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que moran en la casa del Señor. Pero para morar en la casa del Señor hay que desear estar en la casa del Señor. Como creyentes y en la nueva vida que nosotros tenemos, y eso es lo que precisamente nos está mostrando estos primeros 7 versículos relacionados al juramento que Dios le hizo a David. David anhelaba estar en los atrios del Señor. ¿Ok? Para David era mejor estar un día en los atrios del Señor que ¿qué? Que 1000 fuera de ellos. Vamos al Salmo 27, complementamos una idea. Salmo 27, vamos a leer el versículo 5. ¿Ya lo tienes? Sí. Dice, porque en el día de la angustia me esconderé en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Lee 4. Vamos a leer el 4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Lee la primera parte. Una cosa he pedido al Señor y Una esa cosa buscaré. he pedido. Una cosa, David oraba por una cosa. Y sobre esa cosa David pidió a quién? A Dios. Y por esa cosa David precisamente no, su corazón no estaba sobre la morada de él. Su corazón no estaba sobre el estrado de él. Su corazón no estaba sobre el descanso de él. El corazón de David estaba en hacer ¿qué? La voluntad de quién? De Dios. La voluntad de David precisamente estaba centrada en ¿qué? En hallar casa para quién. Para el Señor. De ahí la importancia. Si nosotros miramos cuando estudiamos la primera administración del pacto en el Antiguo Testamento, nosotros miramos en un libro como Ageo. ¿Cuál fue el mensaje central de Ageo? ¿Qué pasaba en el libro de Ageo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasaba en el libro de Ageo? Si no, leemos Ageo, es cortito. Problema central de Ageo. Uno de los versículos que me llama mucho la atención es que la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Tema central de Ageo es el templo. El templo. ¿Qué pasaba con el templo? Que los creyentes vivían muy bien en su casa, sus casas estaban adornadas, sus casas eran hermosas, pero el templo estaba ¿qué? Abandonado. ¿Y qué me dice el Salmo 84? ¿Qué me dice el Salmo 27? Una cosa pido, una cosa oro. ¿Ok? Que esté yo en tu casa. O sea, el anhelo de David, ¿cuál era? El juramento de David se basó en la ¿qué? En el templo. ¿Por qué? Porque David quería estar en la presencia del Señor. Y ese es el mensaje para nosotros como peregrinos. Nosotros debemos anhelar el estar en la casa del Señor. A veces el culto se vuelve un estorbo. A veces tenemos prioridades para otras cosas. Y esto implica también el congregarnos. Y esto implica también en que nosotros meditemos dónde está el corazón de nosotros. Esto implica que revisemos inclusive nuestras finanzas. Implica muchas cosas. Porque el juramento de David, según el Salmo 132, yo digo citado por Salomón, estuvo precisamente centrado en el versículo 5, hasta que haya lugar para ¿qué? Para Jehová. Mis párpados no, como dicen por ahí, mis párpados no los dio al adormecimiento, ni sus ojos los dio al sueño, hasta que no halló casa para Jehová. De hecho, el anhelo de David, ¿cuál era? Él deseaba construir ¿el qué? El templo. Pero sabemos también por la historia de Samuel que Natán, Dios le dice a través de Natán que no va a ser él el que va a construir ¿qué?
templo, sino que va a ser su hijo. Va a ser su hijo. Y nosotros también sabemos que el templo, a la luz precisamente del Nuevo Testamento, el templo a qué apunta el templo, al cuerpo de Cristo. O sea, todo este discurso apunta al Mesías. El corazón de David estaba alineado precisamente al templo, porque el templo era símbolo de la presencia de ¿qué? Recordemos qué existía antes del templo. Y ahorita vamos para esos versículos. ¿Qué existía antes del templo? ¿Qué había antes del templo? El tabernáculo. Y nos vamos un momentico a eso. Hoy vamos a leer un poquito. Vamos a eso. Éxodo, primero vamos a leer Éxodo 19. Quiero enfatizar en ese versículo. Pásame una Biblia adentro, no me gusta. Vámonos a Éxodo capítulo 19. Un consejo que les doy. En el culto leemos Éxodo 20, por favor. Pero es que el 20 está conectado al 19. Yo no puedo leer el 20 si no leo el 19. Entonces, como el 19 no lo vamos a leer en la iglesia, no lo debemos leer en la casa. Antes de venir a la iglesia, tenemos que leer Éxodo capítulo 19 y empieza a subrayar, ¿ok? Ya en el capítulo 19 de Éxodo, el pueblo ¿dónde estaba? ¿Estaba en Egipto? ¿O había salido de Egipto? Había salido de Egipto, ¿verdad? Ya habían pasado 3 meses, ¿ok? Y Dios le va a dar la ¿qué? ¿Dios qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? La ley. ¿Y qué es la ley? ¿Qué es la ley? Pregunto, ¿qué es la ley? Instrucción. ¿Qué más? ¿Qué es la ley? La ley es la expresión del carácter de Dios. No lo veamos como mandatos, porque verlo como mandato es tener una visión occidental de lo que realmente, cómo lo veían los judíos. David decía, amo la ley. Él no decía, amo la instrucción. Es decir, amo a Dios, amo su carácter santo, amo su justicia, amo su santidad. ¿Ok? Por eso la ley en ningún momento fue ¿qué? Fue abrogada. La ley no ha sido desechada, sino que la ley, lógicamente, en nuestra condición pecaminosa, la ley y el carácter de Dios Santo te condenan. Por eso la ley en ningún momento te conduce a Cristo. Más bien la ley te aleja ¿de quién? De Dios. Pero la ley es buena. Pablo lo decía. A la verdad la ley es ¿qué? Buena, santa. Y tenemos que tener una buena perspectiva de la ley. Porque nosotros estamos llamados a amar la ley. No es el discurso evangélico donde tenemos una disyuntiva entre la ¿qué? Entre la ley y la gracia. Como si esas dos cosas ¿qué? Chocaran. Ellas no chocan. Chocan, por así decirlo, la ley choca al impío, porque la ley condena al impío, porque el carácter santo de Dios, lógicamente, Dios no resiste ¿a quién? ¿A quién no resiste Dios? No resiste al soberbio. Pero da gracia ¿a quién? Pero para yo ser humilde, yo necesito ser ¿qué? Yo necesito ser guiado, yo necesito ser salvado, yo necesito ser transformado por el fuerte de Jacob. Si vemos la alineación. Entonces, el capítulo 19, versículo 5, ¿quién lo lee? Vamos al 5, no voy a leer muchas otras cosas que me gustaría, pero me voy a centrar solamente en el 5. ¿Qué dice el 5? Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. ¿Quién estaba allí escuchando a Dios? Moisés. Recordemos que Moisés, hijo de Cristo, es el que el intermediario. Cristo no había llegado, pero estaba a la sombra de lo que venía a ser el libertador. Entonces, Jesús siempre en su discurso dijo, yo no vine a hacer ni qué, sino la voluntad. ¿Qué hizo Moisés? Moisés no hizo su voluntad,
Tal cual como Dios le decía las palabras que hacía Moisés, ¿las refería al qué? Miren el discurso del 19. Cada vez que Moisés decía algo, iba al pueblo y el pueblo decía, estamos de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo contigo. Pero fíjate que en el versículo 5 se nos habla de una relación de que, o sea, yo los saqué de Egipto a ustedes y ustedes ahora, como ustedes establecieron que Dios estableció qué? Pacto, ahí lo dice. Ahora pues, en verdad, escuchan mi voz y guardan mi pacto. Pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto? ¿Cuál es el pacto del que Dios habla aquí? El pacto, porque si nosotros miramos la ley, aún no había sido dada. Apenas la ley va a ser ¿qué? Entregada. El pacto no es más que la promesa que se da en Génesis 3:16, que empieza un desarrollo y continúa con Noé, pero que ya se hace explícita. ¿Con quién? Con Abraham. Y que en todo el Génesis Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de ¿qué? De Isaac y el Dios de Jacob. Y luego se presenta como el yo soy. Cuando ya está conformado un pueblo, no cuando hay una familia. Recordemos que a Egipto entran 70. Es decir, entran familias. Y luego Dios forma, a través de esa familia que forma, un pueblo. ¿Y qué hace Dios? Ese pacto lo que en la revelación progresiva lo que lo afirma. Y por eso dice, ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes van a hacer mi qué. Ahí lo dice, ustedes van a hacer mi qué. Especial tesoro entre todos los pueblos, porque en toda la tierra, y dice el 6, ustedes serán para mí. ¿Qué seremos para Dios? ¿Qué somos para Dios? Somos un especial tesoro, pero también somos un reino de qué? De santos. Fíjate que no se habla solamente del sacerdocio universal del creyente Pedro, sino que ya desde el mismo momento en que se está consolidando el pacto, ya Dios nos ve a cada uno de nosotros como ¿qué? Como sacerdote. La tarea que nos queda es, ¿cuál es la función del sacerdote? Porque si la Biblia dice que yo soy, ahí lo dice el término, ¿ok? Somos, lógicamente, un reino de sacerdotes. Estamos llamados a ejercer un sacerdocio ante Dios. Amén. Y esa nueva relación que nosotros hoy tenemos es en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros. Por nosotros. Vámonos un momentico a Éxodo 25. Y nos vamos al versículo 8. Para no alargarnos. Nos vamos al 8 específicamente. Capítulo 25, capítulo del 25 en adelante. Para muchos es tedioso esta lectura, porque es una lectura que nos habla acerca de ¿qué? De medidas, de utensilios, de que lo vas a forrar de oro, vas a hacer 4 argollas, lo vas a hacer de tantos codos, y eso como que a la luz de la mente occidental, eso como que no tiene un sentido como que práctico, porque nosotros siempre los occidentales estamos buscando siempre cosas prácticas. Entonces pasamos esas páginas y nos vamos cuando la Shekinah de Jehová desciende. Éxodo 40. Nosotros somos así. Yo me voy el 25, el 26, el 27, el 28, el 29, el 30. Ay, que hay una historia, la leo y voy al 40. ¿No? Ojalá veamos. Porque miren lo que dice el 8. ¿Qué dice el 8? Que me hagan un ¿qué? Santuario. ¿Qué nos está pidiendo? El que dijo que mía es toda la ¿qué? La tierra. La tierra es de él. Y la tierra no lo puede contener a él. Recordemos que nada más les dejo el discurso que Dios le da a Job. ¿Dónde estabas tú cuando? ¿Dónde estabas tú cuando? ¿Dónde estabas tú cuando? Yo quiero que le puse límites al mar. Es decir, que no hay lugar que contenga quién. Sin embargo, aquí vemos que dice, Dios le dice a Moisés que él desea que su pueblo le haga ¿qué? Le haga un para que yo ¿qué? Para que yo ¿qué? Vamos leyendo, para que yo habite entre ellos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál siempre ha sido la voluntad de Dios? Y es lo que está expresando el Salmo 132. Salomón está apelando a David para mostrarnos que la voluntad de Dios siempre ha sido habitar entre su pueblo.
La voluntad de Dios siempre ha sido habitar en su iglesia. Juan capítulo 1, se me olvida el versículo, cuando dice que Él vino a ser morada, ¿sí o no? Él se tabernaculizó, se utiliza la palabra tabernáculo en griego. O sea, Jesús, la presencia de Jesús en la tierra, Jesús es nuestro verdadero tabernáculo. El tabernáculo es una sombra. Pero desde un inicio la voluntad de Dios siempre, ¿cuál fue? Estar presente en nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a valorar la presencia de ¿quién? ¿Por qué? Porque miren, es un acto de gracia que nosotros estemos reunidos aquí. Y nosotros tenemos que aprender a valorar eso. Si mañana llega a ocurrir una calamidad, Dios nos guarde, un desastre natural enviado por Dios, y no tenemos la forma de congregarnos, es cuando vamos a valorar esto que el Señor nos da. Cuando vengan momentos de persecución, que lo ha vivido la iglesia, a muchos de nuestros hermanos les ha tocado estar unidos como cuerpo de Cristo, pero cada uno de manera que separada. Si vamos a aguantar, si vamos a resistir, si nos hemos preparado, hemos valorado tanto la iglesia, hemos valorado tanto el templo, hemos jurado, como juró David, y valoramos la presencia de Dios, a tal punto que independientemente de lo que pueda ocurrir con la congregación o con la iglesia, nosotros estar preparados para que nuestro corazón siga ardiendo y buscando esa presencia del Señor. Una buena pregunta, ¿no? Porque a veces nosotros vivimos, ¿cómo vivimos? Vivimos acomodados. David, aunque era rey, tenía un palacio, que era su morada, tenía una cama en un estrado, tenía todas las comodidades. Él nunca estuvo cómodo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él, lógicamente, eso que juró de hacer morada para el Señor fue cumplido. Entonces, ahí tenemos el versículo 8. Dios pidió que hicieran un santuario para que Él habitara en el santuario. Y Él mismo dijo, versículo 9, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de su mobiliario, así ustedes lo harán. ¿Serán importantes los mobiliarios o no serán importantes? Debemos entonces cambiar nuestra perspectiva, y cuando leamos cada una de esas partes de ese mobiliario, nosotros tenemos que precisamente, o sea, el Señor le dio un modelo a Moisés. ¿Y saben cuál es el modelo? El Señor dio una copia del cielo, de su trono en el tabernáculo. O sea que el Señor anticipó un poco también que el cielo está presente ante nuestros ojos. Hermanos, cuando estemos en el cielo, ¿quiénes somos los que vamos a estar en el cielo? ¿Quiénes? Nosotros. Guardamos la esperanza que seamos nosotros, mis hermanos. Tenga la esperanza y tenga la fe en el Señor, que usted va a estar allí en virtud de la obra de Cristo. Y esto que estamos haciendo, congregándonos, es un anticipo de lo que vamos a nosotros estar y vivir de manera que Paul Washer lo dice. ¿Okay? El impío no quiere estar en el cielo, porque el impío odia a ¿quién? A Dios, odia su palabra. Por eso el impío no le gusta estar entre nosotros, le fastidia la palabra de Dios. Nosotros supuestamente amamos a Dios, amamos su presencia, anhelamos su presencia, y nosotros, como Dios lógicamente estableció un tabernáculo, nosotros debemos estar conscientes que ese tabernáculo es sinónimo de la presencia de ¿quién? Y ya sabemos que ese tabernáculo pasó. Si nosotros miramos y estudiamos el templo es una figura de ¿qué? El tabernáculo. Solamente con medidas más que y voy a dejar aquí esta parte de Éxodo. ¿Cuál es el primer mobiliario que cita Éxodo 26? ¿Cuál es el primero?
Nada más menciónenlo, no lo vamos a leer. ¿Cuál es el primero? Cuando termina el versículo 9, ¿de qué habla? ¿Qué es la primera cosa que Dios menciona? El arca. ¿Y cómo se llamó el arca? ¿Cuál fue el nombre que Dios le colocó al arca? ¿El arca del testimonio o el arca del qué? Del pan. Interesante, ¿no? El arca del pan. ¿Y qué iba a ser guardado en el arca, mi hermano? ¿Qué era lo que se depositaba en el arca? La tabla de la ley. Y la tabla de la ley, lógicamente, ¿qué es lo que devela? ¿Qué es lo que muestra? El carácter de Dios. Y Dios es un Dios justo. Él es juez. Lea el Salmo 50 en casa. Y ahí se muestra quién es Dios. Y ahí se muestra de que Dios no está condenando los holocaustos del pueblo, porque Él mismo lo instituyó. Dios no puede ir en contra de lo que ha instituido Él, porque lo que instituyó es bueno y ese es el camino ¿para qué? Para la salvación. Es lo que está precisamente en el Salmo 50, es cuestionando y confrontando el qué, el corazón. ¿Dónde está la motivación del pueblo precisamente al ofrecer sacrificio? ¿Dónde está? Entonces aquí tenemos el arca y la ley. Entonces la ley por un lado tiene las tablas. Perdón, el arca por un lado en esa caja tiene las ¿qué? Las tablas. ¿Y las tablas qué develan? La justicia de Dios. ¿Ok? Y también muestra la ¿qué? La santidad de Dios. Y por eso en el lugar santísimo, ¿qué pasaba en ese lugar? Porque el arca fue colocada ¿dónde? En el tabernáculo. ¿En el lugar qué? ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? ¿Quién? Solamente todos podíamos entrar al lugar santísimo. Todos. El sumo sacerdote. Una vez, y tenían que prepararse. Y si no estaba preparado, ya sabemos que había una campanita, y sabemos la historia, ¿verdad? Y yo me imagino cuántos sumos sacerdotes tuvieron que ¿qué? Porque entraban con una cuerda, porque es que nadie podía, el que medio tocaba, ya sabemos lo que le pasó, si no estoy mal, a Usa, ¿verdad? Usa, que fue el que tocó el arca. ¿Qué le pasó a Usa cuando tocó el arca? Fuego del cielo. Y hay gente que cuestiona eso. Hay gente que dice que Usa tuvo la mejor que. Evaluamos las intenciones de Usa. Esto no es una cuestión de intención. El arca revela el carácter de Dios. Y dentro del arca estaba la ley. Y Usa era pecador. Usa no era sumo sacerdote. E inclusive nadie podía tocar el arca. Porque el sacerdote lo que tenía que hacer era ¿qué era lo que tenía que hacer una vez al año? Rociar el propiciatorio, porque el propiciatorio precisamente, fíjate que el arca está compuesta de dos partes, y el Salmo 132 nos habla del arca del testimonio. Y por un lado tenemos la justicia de Dios, pero por otro lado tenemos el propiciatorio, y el propiciatorio precisamente a través de la sangre de Cristo, que es lo que trae. ¿Por qué se le rociaba sangre? Porque la sangre de Cristo también iba a ser ¿qué? Derramada para que nosotros alcanzáramos misericordia y perdón de nuestros pecados. Y eso era lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año, ofrecer expiación por los pecados ¿de quién? Del pueblo. ¿Y qué hacía él para precisamente presentar ese o desarrollar esa expiación? Tenía que rociar la sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa. Y ahí vamos a dejar unas tareas. Lees Éxodo 25, ampliar el tema del arca, mis hermanos, porque es importante que nosotros entendamos un poco y articulemos esto a la luz del Salmo ¿qué? Del Salmo 132. Seguimos con el Salmo 132. Entonces, a la luz de esto, Salmo 132. Entonces, ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho, me acostaré, ni daré sueño a mis ojos, ni en mis párpados adormecimiento. El 5, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. ¿Ok? Oímos de ella. ¿Quién es ella? Oímos de ella. ¿Quién es ella? Oímos de ella, ¿dónde? Oímos de ella. Recordemos que todo esto es un contexto del rey David. Oímos de ella, ¿dónde? En Efrata. ¿Y Efrata qué es? Belén. ¿Y Belén era la ciudad de quién? De origen de David. Y David desde muy joven escuchó que el arca, aquí ella es el arca. ¿Qué pasó con el arca del testimonio?
¿Qué pasó con el arca? ¿Qué pasó con el arca que durante el periodo de los jueces? ¿Qué pasó? Vamos a generar unas preguntas. ¿Qué pasó con el arca durante los primeros 40 años de reinado de Saúl? El arca estuvo perdida. O estaba en una casa, pero nunca se le dio la prioridad. Miren, una de las cosas que nosotros podemos señalar es que el primer periodo de reinado, Saúl no fue un rey conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué no fue un rey conforme al corazón de Dios? Porque Saúl nunca se ocupó del arca del Señor. El arca del Señor estaba perdida, ¿ok? O andaba de un lugar a otro. No tenía y por eso el versículo 5, no descansaré hasta cuándo, hasta que no haya ¿qué? No haya morada. ¿Para qué? Para el arca, para el tabernáculo, que tenga un lugar. Entonces, si nosotros vámonos a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 7, versículos 1 y 2. ¿Quién lo lee? Si Primera de Samuel, repito, capítulo 7, vamos a leer el versículo 1 y 2. Ya yo lo tengo aquí, pero yo quiero que mi hermano lo lea. ¿Qué dice? Vinieron de Kiriat Jearim, llevaron el arca de Jehová, y Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que gobernase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba el nombre de Jehová. ¿Quién era el rey en esos momentos? ¿Quién era el rey de Israel? Bueno, Saúl, cuando pasaron estos 20 años, Saúl empezó a reinar. Y miren cuántos años, o pasaron días, y especifican los años. 20 años, mis hermanos, 20 años. Y el pueblo nunca se preocupó. ¿Por qué? Por la presencia del Señor. De hecho, recordemos el periodo de los jueces, que es como la transición entre el periodo de los reyes y Samuel como el último juez y profeta de Israel. Y es cuando el pueblo, ¿qué pidió el pueblo? ¿Qué pidió el pueblo? Un rey. Pero cuando ellos vieron un rey, el problema no era que si hubiese rey en Israel o no. El problema fue la petición del pueblo. Queremos un rey como los demás. O sea, queremos un hombre que nos reine, no queremos que tú nos reines, Señor. Y nosotros miramos a la luz precisamente de esa petición, vemos una radiografía espiritual del pueblo y vemos que el pueblo precisamente no quiere someterse ¿a quién? A Dios. De hecho, el tabernáculo, cuando el tabernáculo estaba en el desierto y la nube se detenía y armaban el tabernáculo, ¿dónde era ubicado el tabernáculo? ¿Dónde? En relación a las 12 tribus. ¿Dónde se ubicaba el tabernáculo? En el centro. Y en los cuatro era como un rectángulo. A cada lado del rectángulo estaban los levitas, una familia levita. Y posteriormente estaban 3 tribus de Israel. O sea que las tribus estaban separadas del ¿qué? Del templo. El punto intermedio entre las tribus del tabernáculo, ¿quién eran? Los levitas. ¿Y los levitas qué eran? Los sacerdotes. Y los sumos sacerdotes también salían ¿de quién? De los levitas. ¿Sí entendemos? Siempre tenía que haber un intermediario entre ¿quién? Entre el Dios y el pueblo. Y ahí está la imagen de Cristo como nuestro único ¿qué? Nuestro único intermediario. Y entonces, ¿dónde se ubicaba el tabernáculo? En el centro. Porque en las épocas antiguas, el rey
dirigía a todo el pueblo desde el centro. ¿Quién era el rey de Israel? ¿Quién era el rey del pueblo? Cuando el tabernáculo se establecía en el centro, ¿quién era? Dios. ¿Qué pidió el pueblo? ¿Qué pidió? Un rey. Pero queremos un rey igual que las demás. O sea, no te queremos más como que. Y en la radiografía que pasaba con el arca estaba ¿qué? Cuando digo perdida, es que el arca no estaba en el centro. Dios no estaba reinando. Estaba en una casa. Pero ese no era el lugar donde tenía que estar el arca. El arca tenía que estar precisamente en el centro. Y Dios tenía que ser el rey ¿de quién? De Israel. Ellos tenían que pedir conforme a la voluntad de Dios y esperar que Dios colocara un rey. De hecho, abro paréntesis, David, si usted lee a David nunca se consideró un rey, sino siempre se consideró como el ¿qué? Como el siervo del Señor. A pesar que él sí tenía el título de ¿qué? De rey. A pesar que él era un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. A pesar de que él sí colocó el arca en el centro de Jerusalén. Porque ahí estableció el tabernáculo. Y su hijo fue el que estableció el templo. Y es cuando vuelve la ley, cuando vuelve la justicia y cuando vuelve la misericordia. Por eso es que siempre leemos que ¿cuál es la característica del libro de los jueces? ¿Cuál es la característica del libro de los jueces? ¿Cuál es el tema central del libro de los jueces? La idolatría. El pueblo no siempre vivía en idolatría, los invadía como consecuencia de su pecado. ¿Un qué? Un pueblo, había un opresor, luego ellos ¿qué? Clamaban en su desesperación y Dios mostraba su ¿qué? Su misericordia, les levantaba un ¿qué? Un libertador, un salvador. Ahí no está la figura del rey todavía. Un libertador, Cristo como libertador. Cada juez es la figura de Cristo libertando, salvando, teniendo el poder de salvar. Por eso Sansón es un tipo de Cristo. Aunque cuestionemos a Sansón, Sansón es un tipo de Cristo. Pero luego también viene la figura, y de hecho desde Deuteronomio se sabía que Israel iba a tener un rey. Pero el rey que fue conforme al corazón de Dios, ¿quién fue? ¿Y por qué? ¿Cuál fue esa característica? Si David fue adúltero, fue asesino. O sea, no fue el corazón. El corazón, ¿y dónde estaba el corazón de David? En el arca, en el tabernáculo. La casa del Señor era su motor, la presencia del Señor a pesar de sus pecados. Si entendemos, y ese debe ser el peregrinar nuestro, a pesar de nuestros pecados, y eso es lo que quiero apuntar con el Salmo 132, a pesar de los múltiples pecados que nosotros podamos tener, y a pesar de los señalamientos que nosotros podamos hacer de David, porque no podemos negar, ¿fue homicidio o no fue homicidio? ¿Sí o no? ¿Fue adúltero o no fue adúltero? Sí. ¿Ok? Llegó a un hogar hermoso. Los hijos de David. Pero la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón. Entonces estamos leyendo, ¿sí? Mientras que Salomón también es un tipo de Cristo. Y David dice, y Salomón está diciendo, oh Señor, acuérdate de mi padre David y de todas sus ¿qué? Aflicción, porque es que el reinado de Salomón, enseguida te comento, el nombre de Salomón significa pacífico. Y está mostrando el segundo estado de Cristo. Primer estado de Cristo, el estado de ¿qué? De humillación. Y luego viene el estado de ¿qué? De exaltación. ¿Y cómo es el reinado de Salomón? ¿Un reinado qué? Próspero. ¿Hubo guerra durante Salomón? ¿Hubo alguna guerra? Al contrario, todos los pueblos temían a Israel. Al contrario, los reyes se acercaban a él para hacer ¿qué? Y eso fue lo que lo llevó a él a sus pecados. Esas relaciones, como decimos nosotros, esas relaciones con el mundo. Entonces, sigamos con Salmo 132.
Entonces fíjate que aquí tenemos 20 años perdida el arca, y sin embargo David durante esos 20 años, a la luz del Salmo 132, dice: dice acá, oímos del arca en Belén, la hallamos en los campos de ¿qué? De Jahar. Entramos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. O sea, no solamente él quería, no solamente el corazón de David estaba centrado en la presencia de Dios, sino que también el versículo 7 nos está diciendo el significado. Cuando estamos ante la presencia de Dios implica de que el ser humano debe humillarse, porque ahí dice: entremos a sus moradas y postrémonos. Hay un coro evangélico que a mí me gustaba: postrémonos y alejémonos, ¿ok? Y guarda conexión y relación con la presencia del Señor. Fíjate, siempre que hablamos en términos de lo que es la presencia del Señor, el ser humano tiene que ¿qué? Inclusive cuando ya Jesús venga por segunda vez, ¿qué va a pasar con todos los hombres? Toda rodilla se dobla. Y no se van a doblar las rodillas de los impíos porque ellos crean en el Señor, sino porque la presencia del Señor implica eso, trae como consecuencia eso. El hombre fue creado para Dios, por ende el hombre se doblega ante Dios. Y por eso el Salmo 150 dice: todo lo que respire, todo lo que respire. O sea, aún el impío está haciendo la voluntad de ¿quién? Aún el impío se doblega ante la voluntad de ¿quién? Aunque no lo quiera aceptar y no lo quiera. ¿Ok? El versículo 8 dice acá: levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y qué, y el arca de tu poder. Vístanse de justicia quienes, sus sacerdotes, y canten de gozo sus santos, por amor a David su siervo. Fíjate que no dice su rey. No hagamos volver el rostro de su ¿qué? De su. Esta es la oración de quién. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Ahí les voy a dejar la tarea. En Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 1, tenemos a Salomón pidiendo sabiduría. En el capítulo 2 comienza, lógicamente, fíjate, esa sabiduría a que llegó a Salomón: preparativos para edificar el templo y el palacio. Pero mira que aparece primero. ¿Qué preparó el primero? ¿Qué edificó el primero? ¿Qué tuvo en cuenta el primero? A la luz de esa sabiduría que Dios le dio, el templo. Luego viene lo que Salomón edifica el templo, mobiliario del templo, traslado del arca al ¿qué? Al templo, y dedicación del templo. Son los primeros 6 capítulos. Vamos al capítulo 7. Versículo 1. Cuando Salomón terminó de orar, descendió ¿qué? Fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó. ¿A qué nos hace recordar este texto? En las lecturas que hemos hecho, Éxodo capítulo 40. ¿Qué pasó cuando ya se terminó, se hicieron todos los mobiliarios del tabernáculo? ¿Qué pasó en esos momentos cuando se presenta y se dedica el tabernáculo al Señor? ¿Qué pasa? Ahí se habla de la Shekinah de Jehová, la gloria de Jehová desciende. ¿Qué pasó con el templo? Salomón oró, Salomón fue guiado por el Espíritu Santo. Salomón, yo apelo de que el Salmo 132 lo escribe Salomón en estos versículos del 8 al 10. En esa oración, ahí nosotros vemos ese resumen de esa oración. Vemos que cuando Salomón ora, ¿qué pasa? ¿Cae qué? Fuego del cielo y consume el qué? El holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó. O sea, el Señor respondió positivamente a esa dedicación que se hizo.
La presencia del Señor nuevamente está ¿dónde? ¿Está dónde? ¿Está dónde la presencia del Señor? En medio de Jerusalén. La presencia del Señor está guiando. El fuerte de Jacob va a guiar, va a defender ¿a quién? A Salomón. Y ahí es cuando nosotros entendemos por qué el reinado pacífico de Salomón. No es que Salomón fuera un hombre excepcional. Fue un hombre que se humilló y confió en la ¿qué? En la voluntad de Dios. ¿A qué se apegó Salomón? A la presencia de Dios. Y el Señor estuvo con Salomón. Y ahí voy a otro punto. ¿Qué pecados y cuántos pecados no cometió Salomón? Nos quedamos callados, ¿verdad? Si David cometió, no se quedó atrás. ¿Sí o no? Problema. Pero vemos a un hombre inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes han leído Eclesiastés aquí? ¿Quiénes han leído Eclesiastés aquí? Hemos visto la profundidad de ese libro, ¿verdad? No cabe duda que él fue un hombre guiado por el Señor, amado por el Señor, y que el Señor también lo confrontó como confrontó a David, y siempre lo llevó a la presencia de él. Eso es lo hermoso de esto, mis hermanos. Y esa es la disciplina que hablábamos hoy. Esa es la disciplina ¿de quién? Del Señor. Cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor nos disciplina, nos corrige, nos exhorta y nos hace y nos conduce tal cual como dice ese Salmo 132. Somos conducidos por Él, somos llevados por Él. Es el versículo 2. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor, la Shekinah del Señor, llenaba la casa del Señor. Y todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se mostraron sobre su rostro en tierra, sobre el pavimento, y ¿qué? Y adoraron. Y alabaron al Señor diciendo: ciertamente Dios es bueno. ¿Ok? Ciertamente su ¿qué? Su misericordia es para siempre. Porque ese fuego ha podido haberlos consumido a ellos. El arca estaba allí, la tabla de las tablas de la ley que develan que Dios es justo y que podía exterminar a todos los que estaban allí. En lugar de ser exterminados, ¿qué recibieron ellos? Y lo dice, ¿qué recibimos? ¿Qué recibimos? Dios es bueno. ¿Y qué recibimos de Dios? Su misericordia. Hoy nosotros aquí estamos recibiendo la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué no somos consumidos? Porque a través de Cristo, a través de la obra, a través de aquel que se tabernaculizó, a través de aquel que es el templo, Él dedicó el templo, o sea, dedicó su cuerpo, se entregó a sí mismo, y en muerte de cruz, para que hoy nosotros podamos ver esa gloria del Señor. Por eso Él exhorta, si no estoy mal, creo que exhorta a Tomás. Tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía me dicen: ¿muéstranos a quién? Tanto tiempo. Y ahí está el resto del capítulo 7, que usted le va a dar una leída y lo va a contrastar con ¿qué? Con Salmo ¿qué? 132. Le damos la última parte y cerramos el sermón hoy. Próxima vez que venga, aludo algunas cosas más y nos vamos a dos salmos, porque los dos salmos están relacionados. Sigue diciendo acá: por amor a David su siervo, bueno, dice el 11. Ahora, el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De la descendencia de David pondrá sobre su trono, si su hijo guarda mi ¿qué? Mi pacto y mi testimonio que les enseñaré. Eso está en el capítulo 7 que estábamos leyendo. Sus hijos también ocuparán mi trono. ¿Para qué? Para sí. Hay una promesa, y es que siempre habrá un descendiente en la casa de ¿qué? De David. Pero mira, pero hubo descendientes de David que fueron ¿qué? Todos los descendientes de David fueron como Salomón, fueron como Josías. Algo valioso en Josías, recordando a Josías. ¿Qué pasó con Josías? ¿Quién me recuerda esa historia?
¿Qué pasa con Josías? Se había perdido la ley. Y fue nuevamente el rollo de la ley, porque recordemos que había un libro para los reyes que se escribe, lo dice los primeros capítulos, eso también se perdió. Entonces ya los reyes no caminaban conforme a la qué, a la voluntad de Dios. Y otra cosa, si los reyes no se sometían a la presencia de Dios, el templo y lo que se hacía en el templo también cesó. Entonces vemos momentos de cese, y en esos momentos de cese, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que el corazón del pueblo, el corazón del rey, el corazón de los sacerdotes no están alineados conforme a la voluntad y a la presencia del Señor. Estamos llamados a vivir conforme a la presencia del Señor. Debemos anhelar la presencia del Señor, debemos anhelar la casa del Señor. Ya, así como el gorrión haya casi la que, y la golondrina cerca de tus altares, son Jehová de los ejércitos, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué bonito. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Ok, el Señor ha escogido a Cristo, la Sión es Cristo, y la quiso para su habitación, la quiso para que a través de Él se fundamente la iglesia. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De paz saciaré a los pobres. A sus sacerdotes también vestiré de qué? De salvación. Recordemos que el pecado también es sinónimo de qué. ¿De qué es sinónimo el pecado? De desnudez. Y aquí seremos qué? Vestidos. Y sus santos darán voces de qué? De júbilo. Y allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de venganza, porque sobre él resplandecerá la corona. ¿Cuál es la promesa? Dios prometió siempre que de la casa de David siempre iba a haber un heredero, iba a haber un rey. Y nosotros sabemos, y de hecho Jesús cómo fue llamado. Jesús cómo fue llamado. Oxana. ¿Oxana quién? O sea, Jesús fue reconocido como el Mesías. Como no era Salomón, Salomón que era una sombra. El verdadero hijo, porque estoy diciendo que Salomón sea el falso, sino el real, el antiguo, Cristo, el hijo de David, que está sentado. ¿Dónde está sentado según el derecho? ¿Está sentado dónde? ¿A la diestra de quién? De Dios Padre. ¿Y qué está haciendo a la diestra de Dios Padre? Está. Él vino como un siervo sufriente. La aflicción de mi padre David. Pero hoy, y él no va a volver como el siervo que sufriera. Jesús va a venir como qué, como el rey. Se habla de la corona. Lean los últimos versículos. Se habla de la lámpara. ¿Okay? Se habla del poder que despliega ese rey. De allí que Filipenses dice que cuando él vuelva, toda rodilla se volverá. Y todos le daremos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque honestamente olvidamos, Señor, cuán importante es tu presencia en nuestras vidas. Olvidamos, Señor, que tú debes ser el centro, Señor, de nuestra existencia. Algo tan simple y tan fácil, Padre amado, como eso, es olvidado de manera constante por nosotros. Porque nuestra mirada no está en las cosas de arriba, porque no estamos haciendo tesoros en el cielo, Señor, sino estamos haciendo tesoros en la tierra. Porque aún estamos arraigados, Señor, en el mundo y en las cosas del mundo. Porque seguimos sumidos, Señor, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida, Señor, nos seduce. Te pedimos perdón, Padre amado, por lugar de ser tú nuestra prioridad, por habernos salvado, por habernos redimido, en lugar de nosotros estar dando cuenta por todas las maravillas que has hecho. Olvidamos constantemente, ignoramos, Señor, tu palabra. Dejamos de orar y cuando lo hacemos, oramos, Señor, siempre buscando nuestra propia voluntad, nuestros propios intereses.
No oramos como dice el Padre nuestro, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, y sea nuestra. Decimos, Señor, que seguimos a Cristo, decimos que Cristo es Rey, pero ese Rey muchas veces no reina y no gobierna en nuestros corazones. Te pedimos perdón, oh Dios, porque no hemos valorado tu palabra, porque no hemos vivido como peregrinos, porque aún, Señor, David, el rey amado por ti, siempre, Señor, se presentó como siervo tuyo, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos como Saúl, creemos reyes y, Señor, nos sentimos elevados por encima, Señor, de muchas cosas y de otras personas. Te pedimos perdón, te pedimos, Señor, tu dirección. Ahora que vamos a participar de la Santa Cena, permite que podamos meditar, Señor, en lo que significa estar unidos a ti, unidos, Señor, en una fe, en una esperanza, en un bautismo, como dice Efesios capítulo 4. Te pedimos, oh Dios, perdón, Padre amado, porque muchas veces no nos vemos realmente como miembros de un cuerpo, porque muchas veces pensamos en pro de una salvación individual, cuando, oh Dios, tú estableciste un pacto y que debemos vivir a la luz de ese pacto, y que nuestras oraciones, Señor, y cuando te sigamos, acuérdate, Señor, sea la luz, Señor, de las promesas que tú has establecido para cada uno de nosotros. Te pido por esta congregación, por cada uno de los creyentes, te pido por la congregación en Bogotá, Pasto, en Túnez, en Sacuris, en Barranquilla, Señor, y en Soledad. Te pido que seas tú obrando favorablemente, Señor, en virtud, Padre amado, de la obra de Cristo, en virtud, Señor, de la justicia de Cristo. No tenemos nada que ofrecerte, no tenemos nada que darte. Si fuese por nosotros, mereceríamos, Señor, el infierno en estos momentos y estaríamos condenados, Padre amado, porque somos justicia, Señor, acabaría con cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo donde nosotros podemos, Señor, reflexionar a la luz de tu palabra en relación a tu presencia. Gracias, Señor, porque tu presencia mística está aquí presente. Gracias porque tú nos confrontas. Y ahora que vamos a tomar la Santa Cena, Señor, llévanos, Señor, a una confrontación en relación al pan, a ti, a tu cuerpo y a tu sangre preciosa, Señor. Y que podamos, Señor, reflexionar en torno a esa obra y a esa muerte y muerte de Cristo. Que haya en nosotros también el sentir que hubo en ti, Señor, que siendo en la forma de Dios, Señor, no te importó, sino que te despojaste, Señor, de tu gloria, para que nosotros hoy podamos, Señor, ser coherederos, para que nosotros hoy podamos ser salvos, para que hoy nosotros podamos disfrutar, Señor, de esta gracia. Gracias, oh Dios, porque gracias a ti hoy estamos unidos a ti, porque gracias a ti vivimos una nueva vida en ti, Señor. Como dice Filipenses, una vida en Cristo Jesús. Que para nosotros el vivir sea Cristo y el morir, Señor, sea ganancia. En Cristo Jesús. Amén.